Buenas, buenas, bienvenidos a Matemática número 19. 19 es para mí un número espiritual, muy importante en mí y en mis actividades. Me gusta el número 19. No por lo esotérico ni nada, ni por ninguna cabalística, pero es un número que siempre me ha traído suerte. Eh, bueno, y feliz día para todas las madres, claro. Sobre todo, feliz día para la matemática. ¿Por qué? ¿Por qué para la matemática? Porque la matemática es madre de todas las ciencias. Y bueno, feliz día para la matemática también, ¿no? Si tendríamos que festejar el día de la matemática, si festejamos el día de la madre. Así dicen, la matemática es la madre de todas las ciencias y vamos a seguir hurgando en matemáticas. Estábamos haciendo en el video anterior. El abril anterior fue importante, ¿eh? El número 18, muy importante. Es como que recaba todo lo que hemos visto en los anteriores videos, como un resumen de todo lo que hemos visto, porque es la aplicación de los dos métodos de razonamiento, que es el método directo, que se aplica en cualquier proposición de lógica o de matemática para demostrar un teorema, y también el método por reducción al absurdo que muchas veces resulta más cómodo porque uno parte de la negación de la tesis para cuando uno hace una serie de procedimientos, un procedimiento algebraico aplicando axiomas, llega a una expresión que se contradice con la hipótesis y ahí surge la contradicción, porque si se contradice con la hipótesis es un absurdo. Por lo tanto, el absurdo proviene de haber supuesto la negación de la tesis. Bueno, si uno supone la negación de la tesis, y eso está mal, entonces significa que la tesis es verdadera. O sea, en el absurdo, no sé si lo dije bien antes, uno parte de la negación de la tesis, ¿no? Parte de la negación de la tesis ya lo tiene servido en bandeja. O sea, agarra la tesis, la niega, ¿no? Pone todo lo negado, ¿no? De la tesis, o todo lo opuesto a la tesis. Hace todo un procedimiento algebraico, aplicando axiomas, definiciones, propiedades conocidas, uno llega a una expresión que va a ser seguramente una expresión que se contradice, un resultado que se contradice con la hipótesis formulada en el teorema. Si llegamos a esa contradicción, llegamos a ese absurdo nos está diciendo que la suposición de haber negado la tesis es incorrecta. Por lo tanto, no se puede negar la tesis. Y como no se puede negar la tesis es verdadera. Y ahí terminaría la demostración. Bueno, estos son los dos métodos que hemos profundizado en los últimos videos, sobre todo en el último, que los invito a repasarlo, a mirarlo. Y una vez que lo repasen y lo miren, o si ya lo miraron, entonces continuamos con este, que también es apostar haciendo ejercicios, ¿no? Más ejercicios como para motivar el razonamiento. Veamos. Y es más, los invito también a, yo formulo la propiedad, el ejercicio, ¿no? Si el teorema que tengo que demostrar, y ustedes detienen la pantalla y lo tratan de hacer en base a lo que estuvimos repasando en las otras clases. Si no les sale, bueno, lo miran como está resuelto, pero estaría bueno que tengan digamos, el video y se lo pongan a hacer y después cotejen con lo que vamos a hacer ahora. Bueno, a ver, ¿qué se nos ocurre? Porque siempre improviso. A ver, ¿qué se me ocurre hacer ahora? Bueno, a ver, veamos. A ver, ¿qué podemos hacer? Hablar del tiempo, del paseo del fin de semana, ¿no? Vamos a ver si que podemos generar un ejercicio que en realidad, lógicamente, va a ser una propiedad. Una propiedad, ¿no? Un teorema. Las propiedades o teoremas son argumentos tautológicamente verdaderos. No hay ninguna propiedad o teorema que sea falsa. No, 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 no. Todas las propiedades o teoremas son verdaderos, son argumentos verdaderos. Cuando a mí en un examen me dicen demostrar tal cosa, es porque ese argumento es válido, es verdadero. Yo me tengo que encargar de demostrarlo y si no lo demuestro no significa que sea falso, no lo supe demostrar. Ahora, si el problema, el enunciado dice, analice el valor de verdad de la siguiente afirmación y bueno. Guarda, ahí ya no sabemos si es verdadero o no el argumento. ¿Qué hacíamos? Como hacíamos en viejos videos, si nos piden analizar el valor de verdad de una afirmación, lo que tendríamos que hacer es buscar un contraejemplo, o sea, un ejemplo cualquiera que de alguna manera refute la afirmación. ¿Qué significa que refute la afirmación? Un ejemplo donde
se cumpla la consecuencia del argumento, o sea, que se cumpla la tesis, perdón, que no se cumpla la tesis, un ejemplo donde no se cumple la tesis, un ejemplo cualquiera, así tirado al azar numéricamente, uno le tira números a la tesis, un ejemplo donde no se cumpla la tesis, un ejemplo donde no se cumpla la tesis y se afirme rotundamente la hipótesis. Si yo encuentro un mínimo ejemplo, con uno solo es suficiente, un ejemplo numérico, un ejemplo de lo que sea, que contradice la tesis y afirma totalmente la hipótesis, entonces con ese ejemplo yo estoy contrariando la afirmación. ¿Qué significa? Significa que si la estoy contrariando, la afirmación es inválida. ¿Por qué es inválida? Porque no puede ser que con ese ejemplo la hipótesis no se cumple y eso implique, digamos, con ese ejemplo no puede ser que la hipótesis se cumpla, con ese ejemplo que encuentro, no puede ser que la hipótesis se cumpla y eso implique que no se cumpla la tesis. Absurdo. Si se cumple la hipótesis, entonces se cumple la tesis, porque la hipótesis es la data previa que tengo, o sea, la condición o las condiciones suficientes de mi argumento que me aseguran la validez de la tesis, ¿no? Que me aseguran la validez de la tesis. Ahora, si yo encuentro un ejemplo donde no se cumple la hipótesis, perdón, lo estoy diciendo mal. Si yo encuentro un ejemplo donde se cumple la hipótesis, yo encuentro un ejemplo donde se cumple la hipótesis y con ese ejemplo no se cumple la tesis, eso es absurdo, es contradictorio. No puede ser que de la hipótesis, sabiendo que la hipótesis es la condición suficiente que me asegura la validez de la tesis, no puede ser que con un ejemplo particular, si bien con ese ejemplo particular veo que la hipótesis la cumple, pero que no cumple la tesis. Entonces es un absurdo, porque en todo caso ahí ya es como estaría diciendo, bueno, hipótesis implica tesis, es mentira. La hipótesis no implica la tesis porque yo encontré un ejemplo en la hipótesis donde la hipótesis se cumple y la tesis no se cumple. O sea, una cosa absurda. Entonces, a eso se lo llama contraejemplo. Un ejemplo donde se niega la hipótesis donde se afirma la hipótesis, un ejemplo donde se afirma la hipótesis y se niega la tesis. Si encuentro un ejemplo donde se afirma la hipótesis y se niega la tesis, significa que ya estoy contrariando, desafirmando, invalidando la afirmación. Y esa afirmación no es para nada un teorema, es una afirmación falsa en general, universalmente. Porque no puede ser que si hipótesis implica tesis, no puede ser que encuentre un ejemplo donde se cumple la hipótesis y no se cumpla la tesis. Una cosa de loco, por lo tanto, esa cosa de loco que estoy diciendo no tiene el más mínimo sentido. Y como no tiene el más mínimo sentido, con ese contraejemplo que busqué así al azar, ¿no? Numéricamente, buscándolo cualquiera puede ser, yo puedo decir que esa afirmación es universalmente inválida, o sea, en general es inválida. Esto lo hemos visto en videos, en viejos videos. Yo estoy repasando en voz alta todo esto. Me gustaría que me escuchen y que repasen los videos. Creo que los primeros videos, fíjense, no sé qué número de video es, si el 5, el 6 o el 7, no sé. En alguno de los videos expliqué el tema del contraejemplo. Acuérdense que el contraejemplo es para analizar el valor de verdad de una afirmación. Es un ejemplo cualquiera donde se cumple la hipótesis y no se cumple la tesis. Si encuentro el más mínimo ejemplo donde suceda eso, esa afirmación es rotundamente inválida. No es una propiedad, no es un teorema. Bueno, dejando un poco el repaso, ¿no? Así pensando en voz alta y la filosofía, vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Qué es una propiedad? Sí, hay que demostrar. Dice así: sea n perteneciente a los naturales, ¿no? Los naturales de siempre. Hasta ahora hemos visto los naturales nada más. Y con los naturales podemos hacer millones de cosas. Ya vamos a pasar los enteros, racionales, a todos los demás números. Sea n perteneciente a los naturales. Entonces, implica que n al cuadrado es mayor o igual a n. Bueno, esta es la propiedad. Sabemos que tenemos dos métodos, como recién comentamos. Método directo, que es
partir de la hipótesis y llegar a la tesis, haciendo una serie de pasos algebraicos, ahora vamos a ver, como lo vimos también en los otros videos, y después el método por reducción al absurdo, que es negar la tesis, ¿no? Negar la tesis, o sea, acá negar la tesis significa poner n cuadrado menor que n, hacer una serie de pasos algebraicos, usar axiomas y definiciones, llegar a una expresión que se contradice con la hipótesis es que n es natural, por lo tanto, si llega a una contradicción, significa es un absurdo, y si es un absurdo, no puedo para nada suponer lo contrario a la tesis. Como no puedo negar la tesis, entonces la tesis es verdadera. Y así terminó la demostración. Bueno, cualquiera de los dos métodos puedo utilizar. Piénsenlo, detengan el video y háganlo y después cotejen con lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a aplicar el método directo. El problema en el parcial, en el examen, no les va a decir el profesor apliquen tal método o tal otro. Ustedes se tienen que dar cuenta qué les conviene o qué les sale mejor. A mí me salen las dos cosas, claro, pero a ustedes por ahí les cuesta. Pero no importa, hasta que no les cueste, porque esto es más un entrenamiento, más que un... Es como un deporte, ¿no? Pero de razonamiento. Por eso es matemática. Eh, bueno, vamos a utilizar el método directo. El método directo, uno sale de la hipótesis y manejando una serie de axiomas y definiciones y unos procedimientos algebraicos, que lo vamos a ver, llegamos a la tesis. Cuando llegamos a la tesis, listo, se terminó el chiste. El tema es llegar a la tesis, claro. Bueno, uno siempre hurga, ¿no? Intuitivamente, ya lo dije, numéricamente lo va probando, pero no, numéricamente no es la forma de probar una propiedad, porque números naturales hay infinito, tendría que tardar infinito tiempo en demostrar esto. No tengo todo el tiempo de vida, ni tampoco mis futuras generaciones de seguir demostrando esto. Con los infinitos números naturales nunca terminaría de demostrarlo. Bueno, intuitivamente significa que, bueno, n es natural, bueno, el primer natural es n igual a uno. Uno al cuadrado es mayor o igual que uno. Y sí, uno al cuadrado es mayor o igual que uno. ¿Qué significa uno al cuadrado mayor o igual que uno? Bueno, uno al cuadrado es uno por uno, ¿no? Uno es mayor o igual que uno. Uno mayor o igual que uno significaría uno mayor que uno o uno igual a uno. Uno mayor que uno no es, no puede ser porque uno no es mayor que uno. Uno es igual a uno porque todo número es igual a sí mismo. Entonces, con tal que se cumpla alguna de las dos cosas, ya está cumpliendo, obviamente, la receta de la tesis. O sea, antes del método de poner método intuitivo, decía, el método directo y todo eso, vamos a borrar esto, porque le voy a empezar. Viene siempre antes de cualquier método de razonamiento, que son los que vamos a usar siempre toda la vida, en todas las materias de álgebra y análisis matemático. eh, Viene la intuición. Esto que estamos comentando, hacía lo casero, es lo que haría cualquier individuo de la calle, ¿no? Se pondría a probar esto, bueno, por lo menos sabe lo que son los naturales. Bueno, n natural, bueno, n igual a uno, el primer número. Bueno, entonces me empieza a hacer cuentita. Uno al cuadrado mayor o igual que uno. Recordemos muy bien que acá pongo acá al costado, n al cuadrado es una potencia, es n por n, ¿no? Bueno, bueno, entonces empieza a hacer este jueguito y uno al cuadrado es uno, me queda uno mayor o igual que uno. Bueno, es como dije antes, ¿no? Uno es mayor que uno, esto se lee así, uno mayor que uno o uno igual a uno. Esto no puede ser, porque uno no puede ser mayor que uno. Todo número es igual a sí mismo. Entonces, con tal que se cumplan alguna de estas dos cosas, suficiente. Se cumple este, ya está. Entonces es cierto que uno al cuadrado es mayor o igual que uno. Bueno, y después también con dos. Y el tipo de la calle dice, bueno, pues esto es una pavada, pibe. ¿Qué me estás diciendo? Tengo dos al cuadrado, mayor o igual que uno. Y claro, dos al cuadrado es 2 por 2, 4. 4 es mayor o igual que... Ay, perdón, acá un 2. 4 es mayor o igual que 2 pero ahí sí, no sabías que 4 es mayor que 2. Y sí, bueno, está bien. Uno dice, bueno, 4 mayor que 2 o 4 es igual a 2. Obviamente que 4 no es igual a 2, o sea, esto no puede ser. Entonces, esto se cumple, con tal que se cumpla alguna de estas dos cosas, por lo tanto, es cierto que 4 es mayor igual que 2. Entonces, bueno, el tipo de la calle me va a decir, bueno, pero no te avivás que
que con todos los números que vas a poner, siempre se va a pasar lo mismo. Pero bueno, uno puede decirle, mirá, yo no te creo. Imagínate que existe un número más adelante, qué sé yo, n igual a 1.314.230, que lo elevo al cuadrado y no es mayor que 13.403, no sé qué dije. Bueno, imagínate que agarro un número n cualquiera que lo elevo al cuadrado y no es mayor que n. ¿Qué pasa? Nada, me va a decir, escuchame, acordate que n va aumentando. Imagínate, si vos tenés 1.000.000 al cuadrado va a ser mayor que 1.000.000. ¿Qué me está diciendo? No, no es la forma de probarlo así intuitivamente a lo casero, como si estuviésemos hablando con amigos de la calle. No, no, no. La gente actúa intuitivamente, dice, no, esto es cierto, no hace falta probarlo. Sí, hace falta probarlo rigurosamente porque no puedo valerme por la intuición. Alguna persona razonable puede decirme, ¿y cómo sé que no vas a encontrar un número más adelante, tal que al elevarlo al cuadrado no sea mayor que n? Ah, dice, no, eso no va a suceder nunca. Así te dicen. No. Tengo que probarlo con los infinitos números, no termino más de hacerlo. No. Entonces, no es la forma. La intuición no es la forma correcta de hacerlo, pues estaría infinito tiempo. El método directo, entonces, esto no es el camino, digamos, ¿no? El método directo es el método correcto de razonamiento, por lo menos uno de ellos, para poder demostrar esta afirmación que es un teorema, que es una propiedad. Vamos a ponerla ahí. Bueno, muy bien. Entonces el tipo de la calle dice, no, flaco, yo no estudié esto, qué sé yo, que me estás hablando. Bueno, nosotros sí sabemos porque estamos estudiando matemática en serio, con todo el rigor que se merece. Bueno. El método directo a partir de la hipótesis a la tesis y llegar a la tesis con un procedimiento algebraico. Yo sé que n, vamos a poner acá, tenemos lugar, n pertenece a naturales. Si n pertenece a naturales, entonces n es mayor o igual que uno, lógico, porque de uno es el primer número natural, uno, 2, 3, 4 y así sigue. Entonces, la cuestión es la siguiente, esta es la hipótesis, n mayor o igual que uno, n es natural, ¿no? Claro, n es mayor o igual que uno. Ahora, yo dije la vez pasada que siempre para poder llegar a la tesis, a partir de la hipótesis, siempre hay que mirar un poco la tesis, un poquito. Hay que mirar un poquito la tesis. A ver, ¿qué tengo en la tesis? N al cuadrado y acá n. Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacerle yo a la n, acá que tengo en la hipótesis, qué debería hacerle a esta n para llegar a n cuadrado? Y bueno, lo que tengo que hacerle a esta n para llegar a n cuadrado es multiplicar a esta n por n. Si a n lo multiplico por n, n por n es n al cuadrado. ¿Y qué debería hacerle a este uno para poder llegar al segundo miembro de la tesis, que es n? Y por obvia razón es lo mismo. A uno lo multiplico por n y me queda uno por n es n. Entonces siempre me tengo que fijar o adelantar o fijarme qué tengo en la tesis para poder saber qué hacerle a la hipótesis, qué multiplicarle o sumarle a la hipótesis o qué operación debería hacerle la hipótesis en general para poder llegar a la expresión de la tesis. En este caso es lo que dije. A la n la multiplico por n. Al uno lo multiplico por n. Y acá el mayor igual sigue valiendo. ¿Por qué sigue valiendo el mayor igual? Fijémonos que a esta n la multipliqué por n. A este uno lo multipliqué por n acá al costado. Y el mayor igual sigue en la misma dirección. ¿Qué apliqué acá? Tengo que justificar ese paso. ¿Qué es lo que apliqué acá? Lo vimos en los otros videos. Hola, Hola. hola, hola. Eh, ¿Qué apliqué acá? Para poder llegar de acá a acá. Yo multipliqué esto por n y esto por n, pero lo multipliqué para llegar a esta expresión que está justamente acá en la tesis.
Si a la n esta n lo multiplico por n, esto me va a quedar, lógicamente, n al cuadrado. Y si a este uno lo multiplico por n, acá me va a quedar 1 por n, n. Y el mayor igual se mantuvo. Entonces, hice eso para llegar a la tesis. La tesis es esto. Pero, ¿qué apliqué acá? Yo tengo que justificar este paso de n mayor o igual que uno a n cuadrado mayor o igual que n. Yo multipliqué por n a ambos miembros. ¿Por qué puedo multiplicar por n a ambos miembros sin que cambie el sentido de la desigualdad? Qué me habilita a mí? Digamos, ¿qué axioma me permite hacer eso? Porque lo tengo que justificar con axiomas y definiciones cada paso que hago en matemática. ¿Qué axioma me permite hacer este paso? De acá a acá. Que para que, o sea, multiplicar por uno quede igual. No, yo multiplico por n ambos miembros acá, ¿no? Ahora, multipliqué por n ¿para qué? Para recuperar la tesis. O sea, si a esta n la multiplico por n, me queda n cuadrado. Si a este uno lo multiplico por n, me queda n. O sea, todo lo hice para poder obtener la tesis, que es el objetivo. Pero bueno, está bien, acá me queda n cuadrado y acá me queda n. Ahora, la pregunta es, ¿el mayor igual se mantuvo? La desigualdad o el sentido de la desigualdad sigue siendo la misma. Este paso de acá a acá me lo permitió un axioma hacerlo. ¿Qué axioma apliqué ahí para pasar de acá a acá? No sé. Vimos un axioma. El de elemento neutro no. No. Un axioma que decía así, no voy a poner el nombre. Cada paso en matemática lo tengo que justificar con una definición, con una definición, con un axioma o con alguna propiedad. Un axioma que decía así, si tengo A mayor o igual que B y sé que C es positivo, entonces A por C es mayor o igual que B por C. O sea, la desigualdad se mantuvo en la misma dirección. Si yo lo multiplico a esta desigualdad por C, que es un número positivo a ambos miembros, me queda A por C mayor o igual que B por C. ¿Qué axioma? ¿Cómo se llama este axioma? Tiene un El nombre. ¿Cuál? transitividad. No. La transitividad, el axioma de transitividad es esto. Axioma La monotonía. de monotonía, exactamente. El de transitividad decía esto. Si A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que C, entonces A es mayor o igual que C. Transitividad es transitivo, ¿no es cierto? Transitividad es transitivo. ¿Qué significa transitivo? Que paso de un primero a un tercero a través de un segundo. El segundo B acá. A mayor o igual que B mayor o igual que C. Entonces, como la relación de la desigualdad se mantiene, A va a ser mayor o igual que C. Esa es la transitividad. Acá no, es el axioma de monotonía, de la suma orden. Axioma de monotonía. Bueno, este axioma que está acá es el que apliqué en mi operación. Yo multipliqué por n ambos miembros y lo multipliqué por n para recuperar la tesis, no por otra cosa. Por eso hay que mirar previamente la tesis para saber qué estructura, qué forma tiene la tesis, para ver qué le tengo que hacer a la hipótesis para llegar a la tesis. Lo que tengo que hacer a la hipótesis es multiplicar por n, la n esta, y a este uno lo multiplico por n. O sea, multiplico por n ambos miembros. Y al multiplicar por n ambos miembros, no solamente obtengo el n cuadrado que dice la tesis de este lado, sino también obtengo la n en el segundo miembro. O sea, recupero toda la tesis, manteniendo la desigualdad. Entonces, al multiplicar por n ambos miembros, recupero esta expresión de la tesis,
Pero eso me lo permite hacer el axioma de monotonía. Si no digo que apliqué el axioma de monotonía, no es válido, porque alguno podría preguntar, ¿y qué hiciste acá? ¿Por qué multiplicaste por n ambos miembros? No, porque eso me lo permite hacer el axioma de monotonía. ¿No? El axioma de monotonía me permite multiplicar por n ambos miembros. Ahora, multiplico por n ambos miembros, ¿por qué? No porque queda más lindo, sino para poder recuperar la tesis. Por eso hay que mirar la tesis. Entonces, la pregunta es, miro la tesis y me pregunto yo, ¿qué debería hacer la hipótesis para llegar a la tesis? Bueno, multiplico esta n por n, multiplico este uno por n. Obvio, me va a quedar n cuadrado de este lado, uno por n, n de este lado. Listo, recuperé la tesis, pero tengo que salvaguardar el desigual. Este dice un mayor igual. Bueno, lógicamente, el mayor igual este que acá es el mismo que está acá, o sea, mantiene en la misma dirección. Entonces, qué me permitió mantener el sentido de la desigualdad inalterado? Lo que me permitió mantener el signo de la desigualdad inalterado es el famoso axioma de monotonía. Sin este axioma yo no puedo hacer este paso. Sin este axioma yo no puedo hacer este paso. Y ahí terminó la demostración, porque ya llegué a la tesis. Llegué a la tesis y terminó la demostración. Cuando uno termina una demostración matemática pone un cuadrito, por lo general. En los viejos tiempos del latín, del medioevo, de la antigüedad, el medioevo, inclusive en la edad moderna, ponían QED. No QEPD, sí, que descanse en paz. No, QED. La gente se confunde. QED es un término en latín que decía quod erast, ay, erast demonstrandum. Quod eras demonstrandum significa lo que se quería demostrar. En latín, ¿no? A mí me gusta el latín, la lengua muerta. Lo que pasa que en la antigüedad, en el medioevo y en la edad moderna, en Europa había muchos idiomas y cientos de dialectos. Se supone que nadie se entendía un carajo de lo que hablaban, porque uno hablaba inglés, alemán, francés, español, bueno, pero dentro de cada país había miles de dialectos. Entonces, ¿qué pasa? Los científicos eran de diferentes países, no se entendían en el idioma. Bueno, usaban el latín. El latín era el inglés de hoy. El latín era el inglés de hoy. El idioma universal, hoy por hoy es el inglés, ¿no? Bueno, acá el idioma universal es, bueno, en el medioevo el idioma universal era el latín. Así se carteaban los grandes científicos. Se carteaban, ¿eh? Mandaban cartas uno al otro en latín. Y escribían libros en latín. Hoy ya se dejó de usar el latín, salvo en las iglesias que, bueno, se siguen leyendo, ¿no? Pero es raro, bueno, salvo el Papa que hable, que haga una misa en latín, pero no, tampoco, o sea, por eso se dice lengua muerta, porque ya no se usa más. Pero no, hay muchos libros de grandes científicos, como por ejemplo Euler, que escribió 90, tiene 90 volúmenes de análisis matemático y álgebra escrito y solamente el 11% de su obra se conoce. O sea, hay un montón de cosas que hizo Euler que no se han leído. Hay muchas que sí, pero solamente el 11% de los 90 volúmenes que hizo. Un tipo que era un super genio. No existimos en realidad. Bueno, todos estos genios han escrito mucho. Eh, bueno, un poco de historia viene bien. Y me parece que, bueno, nos vamos a ir porque ya se termina, ya me está sacando Zoom, pasó media hora. Y lo que vamos a hacer en el próximo video es demostrar este ejercicio por el método del absurdo. Bueno, entonces repasen, mírenlo, escuchen bien todo lo que dije. Este video también es importante como todos los videos. El anterior también es importante porque vimos método también directo
y método por reducción al absurdo. En este vemos este ejercicio con método directo. En el próximo, en el 20, vamos a ver este mismo ejercicio, pero demostrado por el método de reducción al absurdo. Bueno, me voy yendo, repasen todo, espérenme que, digamos, voy a tomar un cafecito y ya vuelvo. Así, bueno, que les sea leve, nos vemos en 20. Chau, chau.